¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a hablar de la seguridad ciudadana y en general de la complicada situación que atraviesa nuestro país en términos de criminalidad, y para eso estamos con el general Gastón Rodríguez, es ministro del Interior, a quien agradecemos su presencia en el vuelo. Gastón, general, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Qué tal, Raúl? Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes que siguen tu programa. Quería comenzar hablando de lo declarado el día de ayer por Alberto Otárola en Perumín. Él ha dicho que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto y, como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho. Quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de 33 millones de peruanos. ¿Qué le parece estas declaraciones de Alberto Otárola? Fíjate, son declaraciones realizadas dentro de un contexto de gran expectativa, como es el tema de la minería, en el cual nuestro país obviamente es un país que tiene recursos ingentes en lo que es la minería y que generó toda una expectativa en la declaración, si no era de la presidenta, en este caso de Dina Boluarte, de Alberto Otárola como primer ministro, ¿no? Entonces, siempre que se actúe en el marco de irrestricto respeto a los derechos humanos y se consolide una situación que es beneficiosa para el país, se deben de tomar las medidas. Ahora, cuando él dice que no le va a temblar la mano, supongo que se está refiriendo a que harán respetar los fueros que están contemplados en la normativa legal, ¿no? Porque lo que está diciendo Alberto Otárola es que el gobierno estuvo en control pleno, tomó decisiones durante los 2 meses de las protestas que se saldaron con 49 muertes. Esto puede contradecirse con la defensa legal de la propia presidenta y el propio Alberto Otárola, que dicen que no tomaron decisiones específicas sobre el control de las protestas en el empleo de fuerza letal, ¿no? Fíjate, esos son temas bastante sensibles, delicados y que hay que examinarlos por el órgano correspondiente, que es la Fiscalía. Sí. No todas las situaciones de control de violencia son similares. El político de por sí no tiene control operacional sobre una fuerza armada ni policial. Eso es claro. O sea, el político no dice, pongan 20 policías acá y formen en 2 líneas. Pero tiene comando, ¿no? Es lo que dice la Constitución. Tiene mando. El presidente tiene mando. Comandante general de las Fuerzas Armadas. Tiene mando, la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿A qué se refiere el comando? El comando es a la parte operacional, ¿no? Que eso está a cargo de justamente los comandos operacionales, que son los que tienen que desarrollar la estrategia diseñada en los planes. Pero no toman decisiones las autoridades políticas en medio de estas situaciones de crisis, cuando hay un básicamente comando de crisis que está monitoreando la situación minuto a minuto y tomando decisiones. Claro que sí, las autoridades políticas lo que hacen es plantear la problemática, que además es conocida por todos los medios cuando hay un tema de violencia, ¿correcto? Y lo que hacen es ver qué cosa es lo que está planificando las fuerzas del orden en este caso. Por ejemplo, pueden decir, no hagan esto. Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Lo que tienen que decir es, hay que restablecer el orden, ¿no? Hay que liberar las carreteras, que además es un delito, y la forma en la que se va a hacer lo hacen los comandos operativos, tanto de la policía, y si en el caso hay que emplear la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada. ¿Cómo se hizo, por ejemplo, cuando le correspondió a usted ser ministro del Interior? Bueno, nosotros fue un caso diferente y por eso lo acabo de tocar al inicio. Sí. Porque nosotros no tuvimos el control ni el conocimiento de los hechos por la rapidez en que se dieron. El día 12 que juramentamos, de noviembre, yo llegué al Ministerio del Interior a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche ya estaba en todos los programas reclamándome el accionar de la policía. Este es un plan que se había hecho con 48 horas de anticipación, tanto el del 12 como el del 14 de noviembre. Y en donde la policía tiene no solo autonomía operacional por ley, sino que además estaba bajo el control de los hechos en ese momento. Ajá. El político, ¿qué hace? Obviamente llama a los comandos, obviamente se reúne y le dicen, miren lo que está pasando, ¿no? Hay que ver el tema desde la mejor óptica, con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero hay que restablecer el orden cuando se esté subvirtiendo o alterando, ¿no? Esas son las recomendaciones que se dan. Ahí pues, porque hay una misión implícita que está además contemplada dentro de las funciones de los ministros de Estado y todo, pero son quienes supervisan, dirigen y garantizan las políticas públicas. No habla de este contexto en especial,
¿no? Cuando hay un tema de jefatura de un sector, obviamente tú conversas, además es un tema de dominio público, pero tú no das la orden de que se haga en tal o cual sentido. Entonces, y eso es lo que tendríamos, Raúl, permíteme, sí, no, tendríamos que diferenciarlo, y para eso la Fiscalía tiene que investigar prolijamente si hubo dominio del hecho, si hubieron antecedentes de que se presente, por ejemplo, en una reunión, la presidenta, los ministros con las Fuerzas Armadas, diseñando el plan, viendo el plan, ¿no? Eso habría que... Pero dominio del hecho significa ordenar y ordenar que no se hagan cosas, es decir, ordenar que se hagan cosas y frenar las cosas. Entiendo que cuando habla la presidenta, en este caso, de que se dieron las indicaciones de respeto a los derechos humanos, sí, la orden, entre comillas, era que se respeten los derechos humanos. Pero fueron 2 meses de protestas. Bueno, por eso te digo, el organismo correspondiente, que es la Fiscalía, tiene que hacer una investigación prolija, y entiendo que hoy día ha habido una segunda... Hoy ha estado, ¿no?, la presidenta en Fiscalía. Sí. Citación es porque justamente Fiscalía va acopiando hechos nuevos o novedosos que podrían generar una línea de acción o de investigación. En su caso, entonces, más que la responsabilidad política, quizá el error fue... digamos, felicitar el desempeño que estaba teniendo la policía en el momento de controlar las protestas? No se felicitó, lo que se fue a ver fue a los heridos. Yo he escuchado a Antero Flores Arauz felicitando a la policía, bueno, frente a los policías formados, no heridos. Claro, pero los policías que estaban heridos eran de esa unidad policial a la que se fue, ¿no? Y lo que se dijo ahí, y Antero Flores, lo que pasa es que muchas veces, Raúl, se saca solamente una parte de la noticia, y eso tenemos que ser claros. Antero Flores habla del cumplimiento de la misión y habla del respeto irrestricto a los derechos humanos en el cumplimiento de la función. Lo que hay que analizar es lo delicado que es, por más profesionalismo, por más cobertura que se tenga, de controlar una masa enardecida que no tiene liderazgo en ese momento y que va generando destrozos por toda la calle. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Los dejamos que destruyan la ciudad para que podamos garantizarles su derecho a protestar? Fue lo que se hizo en Brasilia, y en Brasilia se detuvo uno por uno a 500 manifestantes, no se mató a nadie, no se disparó, y al final pero la no justicia había actuó dentro directa contra la policía en Brasilia, solamente porque la policía permitió que pasara la masa. Bueno, pues esas son las condiciones en las que se dan las cosas. No sé, esa fue decisión de la policía. Bueno, la policía muchas veces, cuando toma ese tipo de decisiones, es juzgada por el Código de Justicia Militar por fracaso en el cumplimiento de la misión. No tengo conocimiento cómo será en Brasil, pero acá sí. Hablemos de la situación de la criminalidad en nuestro país. Por supuesto, usted lo sabe perfectamente. La presidenta Dina Boluarte, para confrontar esta situación, ha decretado un estado de emergencia en los distritos de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y también en Ciudadana Piura. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este estado de emergencia? ¿Cómo evalúa, digamos, las primeras actuaciones realizadas dentro de ese estado de emergencia? Fíjate, yo antes de pasar a tu pregunta, quisiera ver o señalar una vez más que hay que darle un nuevo enfoque, un nuevo direccionamiento al tema de la inseguridad. Y es que hasta el momento tenemos enfoques policiales, que faltan detectives para investigar, que falta personal de inteligencia para obtener la información, que faltan policías en cada esquina, que no hay patrulleros. La población, ¿qué cosa dice? No vemos a la policía, no vemos al serenazgo, ¿cierto? Todo eso es un enfoque policial. Pero lo que está fallando acá es todo el sistema. Como país estamos fallando. Por ejemplo, se habla de este plan Boluarte, de ahí hablaron de Bukele y las comparaciones, ¿no? Plan Boluarte, bien. ¿Cuál es el plan que tiene, por ejemplo, para esta vorágine de inseguridad el Ministerio Público? ¿Qué ha salido a decirnos la Fiscalía con respecto a qué se va a hacer? ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? ¿Qué ha dicho el INPE, Raúl? Con ese hacinamiento de 130% de penales, donde ya no son centros de resocialización social, sino escuelas del crimen. Sí. En el Decreto Supremo del Estado de Emergencia, que tú me preguntas, habla de que el Ministerio del Interior debe coordinar con todos los estamentos. Pregunta, ¿las Fuerzas Armadas,
le van a dar cuenta al Ministerio del Interior. ¿La Fiscalía le va a dar cuenta de sus actos al Ministerio del Interior? Pero además ahí hay un tema que me parece muy interesante dentro de lo que plantea. Las Fuerzas Armadas le van a dar cuenta al Ministerio del Interior. Quizá la primera pregunta debería ser cómo van a actuar las Fuerzas Armadas dentro de la lógica del estado de emergencia. Correcto. Porque no van a patrullar en tanques. Correcto, así es. Además de eso, ya hay varios experimentos. Esta es la tercera vez que se da un decreto de emergencia con salida de las Fuerzas Armadas a las calles. Sí. Y lo que la población piensa es que van a haber tanquetas, tanques, exacto. ¿no? Una militarización de la ciudad. Ese es el sueño, digamos. Así es, mucha para gente controlarla. cree eso. Entonces, ese es un error. Militarizar la seguridad es un error. Primero, porque las Fuerzas Armadas, por más que se diga de que tienen fusiles, hacen planchas, ejercicio físico y todo, y por eso pueden controlar la seguridad, no están capacitadas para ello. Y ellos mismos lo saben. Entonces, el tema de emplearlos durante un tiempo largo en estos temas de seguridad va diluyéndose en el tiempo. Bueno, tenemos el ejemplo del Callao, por ejemplo, ¿no? En el Callao el estado de emergencia dejó de ser una situación excepcional y se ha vuelto el estado normal de las cosas. Y cuando eso ocurre, las cosas vuelven a la normalidad, es Además, decir, la medida pierde su eficacia. Claro, yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario en donde se presentó 45 días antes del empleo de Fuerzas Armadas y estado de emergencia, cuáles eran las cifras en Lima y Callao, versus 45 días después. ¿Y cómo evaluó? Y todo estaba en alza, ¿no? Entonces, no es la solución. Aquí, fíjate, la solución es integral, pero además de eso tiene que haber un liderazgo conductual. Es decir, desde la más alta instancia del Estado, puede ser presidente, puede ser el premier, con la finalidad de que se pueda articular todas las funciones de estos organismos que están destinados a la lucha. Pero esa no parece ser la lógica, exministro Rodríguez, porque mi impresión, no sé, usted corríjame si tiene una impresión distinta y seguramente mejor informada, es que se ha optado por la espectacularización del combate a la criminalidad. Con estos megaoperativos, presentando a los criminales vestidos de rojo, interviniendo a las parejas que se besan en la calle. Fíjate, esto es una medida netamente populista. Y las medidas populistas se dan cuando hay desesperación, cuando no tienes la fórmula para poder encontrar una solución a una problemática tan grande y a un requerimiento tan grande del ciudadano. El ciudadano de a pie, común y corriente, lo que quiere es que no le pase nada cuando sale, ¿cierto? Y eso tiene que hacerse con un planeamiento, con un compromiso integral de todos los organismos, pero además, fíjate, Raúl, hay otro tema que es importantísimo en base a esto. ¿Dónde colocas al producto que genera la delincuencia? O sea, al delincuente. Toda la ciudadanía clama porque el delincuente que lo asaltó a él, a su esposa, a su hija, la arrastró por el suelo, está en la misma esquina donde le robó y con la misma ropa. ¿Por qué pasa esto? La gente común piensa, el ciudadano cotidiano, de que en qué momento de los operadores de justicia hubo la coima, al policía, al fiscal o al juez. Y eso no es necesariamente cierto, que pueden haber casos aislados, sí, pero lo que pasa es que hay un código procesal penal eminentemente garantista para el que delinque y no para el ciudadano que se ve afectado. ¿Cierto? Entonces, con 3 arraigos solamente, domiciliario, laboral e identidad plena, pasan en condición de citados. Y el delincuente sigue en la calle. El delincuente sabe que si él tira el arma solamente, a pesar de que haya asaltado con el arma y la tira, ya no está en posesión de él. Y cuando se hace el acta, no está en posesión y vienen sus abogados y pelean porque esa situación se esclarezca de esa forma o se contemple en el acta y con eso ganan su libertad. Entonces, si tenemos todo un código procesal penal que a pesar de tener una serie de aristas y de estar complementado para poder sancionar estos delitos, no se cumple, en realidad algo de eso también es porque no existe. ¿La investigación tiene que salir de la fiscalía y volver a la policía? La policía es técnica. Recuerda tú, la policía de investigaciones o el área de investigaciones se prepara no solamente desde la escuela, sino ya como oficiales y suboficiales en investigación criminal. Es toda una carrera, toda una vida en ese campo funcional. Entonces eso sería mucho más contundente que la propia fiscalía tenga el total control de la investigación. Pero quería terminar de referirme a este tema del producto que genera la delincuencia. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? O sea,
Las cárceles están abarrotadas. Chanchamayo tiene 430% de hacinamiento. Pregunto, ¿habrá algún juez en Chanchamayo que quiera mandar un preso más a la cárcel? La respuesta se cae de Maduro. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gavilla? ¿Privatizamos las cárceles? Una opción puede ser privatizar o una construcción rápida. Para hablar del tema Bukele, y no como plan, porque no aplica la misma realidad, pero Bukele tuvo algo importante. Él tuvo el liderazgo conductual del tema contra la inseguridad. Él dijo, yo como presidente asumo esta responsabilidad, dio los decretos, se fue al Congreso con militares, ¿no? Lo presionó al Congreso, pero paralelamente, ¿qué hizo? Construyó el penal de 20.000 Sí. y lo sacó a las maras, especialmente a la salvatrucha, de la circulación de la ciudad. Y eso es lo que le reconoce la población, al margen de investigaciones futuras, de ONG que están siempre atentas a los temas de derechos humanos, que seguro le vendrán más adelante, pero su población lo aclama, su población está tranquila. Ahora, en el caso del Perú, apareció una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos hace poco que decía que, la pregunta era, ¿estaría dispuesto a aceptar un gobierno que disminuya los derechos si es que permite acabar ¿Viste cómo con salió esa encuesta? 60%. Ahora, el tema ahí muchas veces es que quienes votan en esas encuestas no se dan cuenta de que están hablando de ellos mismos. Es decir, que la reducción de derechos no es para entidades abstractas, sino para ciudadanos como uno mismo. Y muchas veces lo que ocurre, yo creo que en el caso de Perú ha sido el caso, que cuando, digamos, se toman medidas de este tipo autoritarias o se reducen derechos, no se derrota la criminalidad, pero la reducción de derechos queda. Sí, es cierto. En ese sentido yo creo que el ente rector, el que debe de señalar taxativamente los lineamientos de este tipo de políticas es el propio Estado. Y si el Estado tiene la función de garantizar la tranquilidad y la paz social, debería poner especial énfasis cuando se dan medidas de esa naturaleza, ¿no? Es cierto lo que tú dices en cierto momento, pero la población más cuando contesta este tipo de encuestas ve reflejada su frustración. Su rabia. Su frustración, su rabia frente a esta criminalidad que realmente es imparable, porque te digo que la población criminal es la misma. Entonces, ¿de qué forma la policía que hace su trabajo, los cuerpos de serenazgo que están todo el día patrullando, capturan y capturan? Aquí en San Isidro ha habido un ladrón de bicicletas que toda la comunidad por los WhatsApp, que la bicicleta, se captura, un mes de tranquilidad y luego nuevamente el ladrón, van las cámaras de videovigilancia, el mismo ladrón robando. Entonces, frente a esto, ese ladrón debería estar en prisión, ¿no es cierto? Sí. Sería una garantía para todos, pero no la es porque el sistema es débil y porque no hay infraestructura penitenciaria. Entonces, varias cosas por hacer, pero el liderazgo conductual me parece que es muy importante en estos momentos. Todo lo demás es paliativo. Ahora, una última pregunta, exministro, que tiene que ver con la respuesta legislativa. Es decir, hemos hablado de eso, es decir, cómo desde el Estado se quiere enfrentar el problema de la criminalidad. Hemos hablado de espectacularización. Yo quería preguntarle por esta ley de legítima defensa, que lo que busca, que ha sido presentada en el Congreso, que lo que busca es cambiar lo que actualmente tenemos, la responsabilidad restringida a la falta de responsabilidad. ¿Qué le parece esta iniciativa? Mira, de por sí es una medida controversial, sin embargo es el sentir de mucha gente, de muchos pobladores que hoy en día transitan por las calles, porque además de ello, acuérdate de algo, Raúl, para poder portar un arma, se supone además que la dación de esta norma es dentro de un contexto de legalidad, sí, ¿no? Entonces, para poder portar un arma, tú tienes que tener exámenes psicológicos, sí, ¿no? licencia. De tiro, pero eso no va a pasar, ¿verdad? No, bueno, es que tendría que pasar. Porque lo que tendría va a ocurrir que pasar, es que porque si no podríamos perder el control, ¿no? Probablemente esta norma lo que haga será estimular un mercado ilegal de armas, irregular de armas. Porque lo que esta norma propone es que, digamos, este problema de la criminalidad se resuelva como se resolvía en el oeste. Claro, el problema de la criminalidad. Volvemos al tema que conversamos hace un momento. Cuando tú no das pie en bola, no tienes un plan, no tienes una política y entras en desesperación, entonces cada uno de los congresistas comienza a presentar un plan, un proyecto de ley,
¿no? Y comienza la situación a bifurcarse justamente porque el ente rector, que es el gobierno, no tiene el plan de acción frente a la criminalidad, no lo explica bien, propone una serie de medidas y se disparan a los pies, como cuando hablaron de los policías de orden y seguridad, y sale el propio premier, ¿no?, a decir de que es para los niños, ¿no?, los que ni estudian ni trabajan. O sea, la policía se volvió recicladora de un día para otro, ¿no? No hay una explicación coherente frente a una idea que era buena, a una idea que es positiva, de poner policías en las calles rápidamente, además adoptando un modelo que ya se ha dado en el país, que se produjo en los años 80, cuando por motivos de la subversión se redujo el tiempo de instrucción primero a 6 meses, a los guardias, recordarás, y luego a 3 meses. Entonces esto ya se dio, pero ahora es un escándalo porque hablaron de los niños, otro funcionario del Estado salió a hablar que era de los reservistas, entonces la gente empezó a hablar que son los de Antauro Humala, y el proyecto pues sufrió una serie de críticas cuando el nacimiento era un proyecto con lógica y para poder tener policías en la calle, para que con una de las líneas de acción que se debe hacer frente al combate de la inseguridad, que es la prevención, se pueda ver fortalecida, ¿no? Muy bien, Gastón Rodríguez, el ministro del Interior General, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl.